Saludos y bienvenidos a otra clase más de Salvación en Cristo. En este día vamos a estar hablando de lo que es la justificación y la adopción. Y como pueden ver ahí en la pantalla, quise poner una imagen que represente este tema, pero me enfoqué en lo que es la adopción. Y sí, somos en Cristo Jesús, somos justificados, declarados justos, nuestros pecados son limpiados, pero está eso que llamamos adopción, y es como vemos el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo abrazándonos, ¿verdad? Recibiéndonos en su familia como hijos. Y ese es algo bien bonito que queremos explicar luego de que hablemos primero de lo que es la justificación. Y cuando hablamos de la justificación, ¿qué pensamos? ¿No? ¿Qué nos viene a la mente cuando hablamos de la justificación? Escuchamos de que Cristo murió por nosotros, de que Cristo pagó por nuestros pecados, de que ahora somos santos, hablamos también, escuchamos por ahí de que somos justos, pero ¿qué realmente significa la justificación? Y quiero traerles dos definiciones antes de ir a la palabra de Dios para poder entender qué realmente es la justificación. ¿Okay? So, vamos a entender las que son las dos definiciones generales de lo que es la justificación, y con eso en mente vamos a ir poco a poco a las escrituras para poder entender esas definiciones de una forma bíblica. La primera definición que le tengo es la del Catecismo de 1689, que dice: la justificación es un acto de la gracia gratuita de Dios por el cual Él, ¿verdad? Dios, perdona todos nuestros pecados, nos acepta como justos ante sus ojos, ¿verdad? Ahí vemos una palabra clave: justos ante sus ojos. Le voy a dar un adelanto que significa que no significa que yo soy justo por mis propias fuerzas, sino que soy declarado justo, soy justo ante sus ojos, ¿verdad? Recuerden eso. Solo por la justicia de Cristo que fue imputada, que fue puesta sobre mí, ¿no? A nosotros y recibida, fue aplicada solo por fe. So, vemos que esta justificación, que es una declaración de Dios sobre nuestra vida, de cómo somos justos, es imputada en nosotros y recibida a través de la fe. ¿Okay? So, quiere decir que tenemos que tener una unión con Cristo para poder ser justificados. Fuera de Cristo no hay salvación. Y por eso es que esta serie de clases se llama Salvación en Cristo. Fuera de Cristo no hay justificación, fuera de Cristo no hay redención, regeneración, expiación, ni nada por el estilo. Pero en Cristo Jesús hay salvación, hay vida eterna, y podemos entrar a la presencia de Dios Padre. Tenemos que ser perdonados de nuestros pecados por medio del proceso de la cruz y la expiación que hablamos en las clases anteriores. Y ahora no solamente nos borra el pecado, sino que pone su justicia en nuestra cuenta, en nosotros. Y ahora vamos a ver qué dice la próxima declaración o definición. Esto es de la Confesión de New Hampshire de 1815. Y dice: de la justificación, creemos que la gran bendición del Evangelio que Cristo asegura a los que creen en él es la justificación. Que la justificación incluye el perdón de los pecados, la promesa de la vida eterna sobre los principios de la justicia que se otorgan no en consideración de ninguna obra de justicia que hayamos hecho. En otras palabras, no por nada que yo haga, no porque sea justo, no porque haga buenas obras, no porque dé obras de caridad, etcétera, no porque haga penitencia, sino únicamente por la fe en la sangre del Redentor. Ese Redentor es Cristo Jesús, que nos redime, ¿verdad? Y paga por nosotros y nos compra a precio de sangre. Sí, en virtud de la cual la justicia perfecta nos es imputada, ¿verdad? Puesta sobre nosotros libremente por Dios. O no hay ninguna razón específica, no hay nada que nosotros podamos hacer para forzar la mano de Dios a que nos declare santos. No, Él lo hace libremente por amor, de acuerdo a su santa voluntad, que no nos lleva a un estado de bendita paz y favor con Dios, que nos lleva a un estado de bendita paz y favor con Dios, y asegura todas las demás bendiciones necesarias para el tiempo y la eternidad. So,
me gusta cómo termina, porque no solamente es que nos borra el pecado y nos declara justos. Hay mucho más, hay muchas más bendiciones que vienen a raíz de esto, ¿no? Por ejemplo, la adopción, que vamos a hablar de eso al final de la clase. So, quiero que veamos lo que se trata, la justicia, ¿verdad? Las dos monedas las dos caras de la misma moneda referente al tema de la justicia. La primera cara que quiero que veamos es el tema de Dios, ¿verdad? ¿Quién? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que son el estandarte supremo de justicia. Ellos hacen justicia sin parar. Ellos son justos. Dios es justo, ¿verdad? Cada persona de la Trinidad es Dios, ¿verdad? Eh, es justo y por lo tanto Dios nunca hace maldad y no puede negarse a sí mismo. ¿Por qué? Porque no se lo permite su naturaleza, sus atributos. No, no los atributos de Dios, es que Dios no cambia. Dios es inmutable. Y el otro atributo de Dios es que Dios es justo. Entonces, si Dios no cambia y es justo, quiere decir que todo el tiempo es justo. Entonces, tenemos que tener eso en la mente, ¿no? Y Dios no es justo porque haya una ley suprema o una ley superior al cual Él cumple. No, Él es justo en sí mismo, ¿verdad? Igual que Él es amor, no porque Él cumple la definición de lo que es amor perfecto, sino porque Él es amor en sí mismo. ¿Okay? Por eso tenemos aquí dos salmos que explican de una forma bien resumida lo que acabo de decir. Justo es el Señor en todos sus caminos, en todo tiempo y en todo momento, y bondadoso en todos sus hechos, ¿no? El próximo salmo dice, justo eres tú, Señor, y recto tus juicios, ¿verdad? Y cuando habla de juicio, está hablando de el juicio divino que hace un Dios y un juez supremo, que es Él, de una forma justa para castigar toda obra de desobediencia. Y esa obra de desobediencia requiere castigo. Y por eso es que hay un tema que vamos a hablar en otro día, no hoy, que es la ira de Dios, ¿verdad? Y cómo la ira de Dios es una ira justa, santa, porque viene de la justicia, ¿no? La justicia divina. Eh, igual que si un juez aquí en la tierra es justo, es recto, que no se corrompe, y viene una persona que comete un delito como robar un banco, y esa persona es culpable, pues la ira del Estado es meter a esa persona en la cárcel por X cantidad de años por el acto de injusticia que esa persona comete. ¿Okay? So, de igual forma, Dios es justo en todo lo que hace, en sus acciones y en la forma de hacer justicia. Entonces, cuando hablamos del otro lado de la moneda, es nosotros, el hombre, ¿no? El ser humano. El ser humano tiene un problema, es que el ser humano nunca puede cumplir con el estandarte moral de Dios. Especialmente tenemos que recordar lo que hemos explicado en las clases anteriores, donde el ser humano tiene una naturaleza pecaminosa que hereda de nuestro padre y nuestra cabeza federal, Adán, el cual hace que yo nazca espiritualmente muerto, hace que no sea justo, hace que haga lo que dice la carne y no lo que dice el espíritu, hace que no entienda lo que es espiritual, y por lo tanto vemos lo que dice aquí, que somos pecadores, según Romanos 3:10, dice, como está escrito, como dice la palabra, como dice Dios, no hay justo ni uno, ni aún uno ahí. Nadie es justo en este planeta. Todos hemos nacido en iniquidad, todos hemos vivido en iniquidad y por lo tanto somos injustos y no cumplimos con el carácter moral de Dios. El otro es que la ley de Dios nos condena y nadie puede estar delante de Dios. ¿Qué significa eso? Pues aquí vamos a leer el Salmo primero. Dice, si tuvieras en cuenta las iniquidades, ¿quién, oh Señor, podría permanecer de pie? ¿Qué quiere decir eso? Que si yo me presento delante de Dios y no he sido redimido ni perdonado por Cristo Jesús, yo voy a tener que pagar por mis desobediencias
y no voy a poder permanecer firme en justicia y de pie porque soy culpable. Y así por el estilo. Nadie puede estar delante de él, nadie va a permanecer de pie. ¿Por qué? Porque todos hemos cometido actos de injusticia, porque todos somos injustos. Si estamos en Cristo, Jesús es diferente. Estamos hablando aquí de lo que es el hombre en su naturaleza humana, ¿okay? En su naturaleza natural, según hemos nacido en Adán. Pero en Cristo cambia la cosa, y vamos a ver más adelante cómo cambia. Quiero también leerles, no los tengo en la pantalla, quiero leerles Juan capítulo 3, versículos 19 al 20. Y dice lo siguiente: y este es el juicio, que la luz vino al mundo, la luz siendo Dios, la palabra de Dios, Jesucristo, y los hombres amaron más la tiniebla que la luz. Vemos algo que ocurre en el ser humano, que decide amar lo que es la oscuridad, lo malo, y no la luz, o a Cristo, o a Dios, ¿verdad? Y dice, pues sus acciones eran malas. ¿Qué quiere decir? Las acciones del ser humano en su totalidad, en su perpetuidad, ¿verdad? Eran malas. Vivíamos o vivimos, ¿verdad? Antes de venir a Cristo, todos nosotros vivimos en nuestro pecado, practicamos el pecado. ¿Y qué hace? Dice, porque todo el que hace lo malo, ¿verdad? Todo el que practica lo malo, vive en la maldad, odia la luz, odia lo bueno, odia lo justo, porque les recuerda su culpabilidad, les recuerda su maldad, les recuerda su castigo venidero, recuerda su falta de esperanza, recuerda la muerte que viene por causa del pecado. Y dice, y no viene a la luz para que sus acciones sean expuestas, ¿no? Cuando una persona viene a la luz, el pecado es expuesto. Nada queda oculto. Todo lo que se ha cometido es expuesto delante del Dios Todopoderoso. Y, como te digo, hay dos posibles opciones en este momento. Cuando viene la luz, o nos ocultamos, como dice aquí la palabra, ¿no? Que nos ocultamos en la oscuridad, porque en la oscuridad nos sentimos cómodos, en la oscuridad nadie me juzga, en la oscuridad nadie me mira, en la oscuridad nadie me condena, pero en la luz todos me juzgan, todos me miran, todos me condenan. Y esas personas se quedan en la oscuridad para que sus acciones no sean expuestas, o está la otra opción, que es que esa persona reconoce todo esto y se da cuenta de que ha cometido una falta en contra de Dios y en contra de muchas otras personas. Y esa persona se arrepiente con un corazón humilde. Viene pidiendo misericordia a Dios, creyéndole a Dios, creyéndole a Jesús. Y esa persona es perdonada en el nombre de Cristo, por el sacrificio que Cristo hizo en la cruz de Calvario. Quiero mostrarles esta imagen, porque creo que esta imagen habla por sí sola, ¿no? Tenemos un cuarto oscuro, y en este cuarto oscuro, si la luz no estuviese, el aire se ve limpio, el aire se ve agradable, pero cuando los rayos de luz penetran en este cuarto oscuro, revela la verdad. La verdad es que el aire no está limpio, la verdad es que está sucio, hay contaminación, se siente como que está rodeado de suciedad. Y esto es lo que hace la luz en nuestra vida, que es la palabra de Dios y el Espíritu Santo y Jesucristo. Cuando la luz viene a mí, ilumina mi corazón, ilumina mi mente, yo me doy cuenta de la suciedad que hay en mí. Me doy cuenta de lo horrible que hay en mí. Me doy cuenta de que por mi suciedad, por mis pecados, por mi desobediencia a Dios, viene castigo, viene muerte. Pero si estoy en la oscuridad, no tengo eso en la mente, no estoy pensando eso, no viene. Y es como dicen, es un famoso refrán: ojos que no ven, corazón que no siente. Entonces, tratamos de ignorar esa situación para no sentirnos incómodos, aunque sea por un tiempo temporero. Pero la verdad es la siguiente: cada persona nacida en este mundo está así de sucio como está ese aire cuando la luz lo revela, ¿no? Y
No nos gusta que nuestros pecados sean expuestos. No nos gusta que nuestra naturaleza, que nuestra realidad sea expuesta. Pero luego vamos a ver que hay alguien que tomó nuestro lugar. Y hay alguien que fue pues exhibido, fue expuesto por culpa de nosotros, sin él merecerlo, que es Cristo Jesús. Y ahora la pregunta que nos hacemos es, ¿cómo puede alguna persona estar bien con Dios? Si todos hemos pecado, todos hemos estado fallándole a Dios, todos hemos mentido, robado, etcétera. Todos hemos roto, quebrantado la ley de Dios. Vamos a ver dos cosas. La número uno es lo que llamamos una salvación por obras, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que yo voy a hacer obras de caridad, voy a donar dinero, voy a portarme bien, voy a ayudar a los ancianos, voy a ayudar a los huérfanos, voy a hacer un montón de obras, voy a salvar el planeta, voy a ayudar a mi vecino, voy a hacer X o Y cosas. Con la idea de, hay una balanza, ¿no? Está mi justicia o yo, y está al otro lado los pecados. Y mis pecados sobreabundan, y es la imagen que ves ahí en tu pantalla, ¿no? Los pecados sobreabundan e inclinan la balanza porque mis pecados son muchos. Y yo trato, en mi fuerza, de tratar de hacer cosas buenas para tratar de balancear, pensando que si hago cosas que son buenas y hago más de ellas que las malas, de alguna forma u otra, cada una de esas obras buenas van a justificar cada una de mis maldades pasadas. ¿Cuál es el problema de esto? El problema es que, bueno, hay muchos, pero vamos a pensar que pudiera justificarte. ¿En qué momento de la vida tú estás en paz, tranquilo, sabiendo que tienes más cosas buenas que cosas malas? ¿Cuándo la balanza se inclina y cuándo se queda inclinada? ¿Cómo te aseguras de que no vuelva para atrás? Ese es un problema. Número dos, el hecho de que yo haya hecho una obra de justicia, una obra de caridad, algo bueno, no borra lo malo. Y ese es un problema que tenemos. Por ejemplo, si yo voy a donde un juez y me estoy culpable de robarme un auto, y el señor juez, sí, yo me robé ese auto, pero doné dinero a los niños pobres, construí un orfanato, doné dinero a hospitales, encontré la cura del cáncer, hice muchas cosas buenas, innumerables. Y el juez, ¿qué me va a decir? Te felicito, hiciste muchas cosas buenas, pero todavía tienes que pagar por esto. ¿Por qué? Porque te robaste un carro. Si el juez es justo, va a hacer eso. Y ese es el problema que tenemos hoy en día. Bueno, siempre lo hemos tenido, punto. Vivimos en pecado, tratamos de alguna forma justificarnos, pero no nos damos cuenta de que en algún momento cada una de esas malas obras y pecados van a necesitar o requerir un justo pago por cada una. Y no importa las buenas cosas que hayamos hecho, no van a borrar cada una de esas cosas malas que se han hecho. ¿Ok? Cosas que tenemos que pensar. Pecamos diariamente. O sea, desobedecemos la ley constantemente. Ya una vez estamos en Cristo Jesús y con Cristo, pues eso debe ir cambiando. Pero antes de Cristo, sin estar en Cristo y con Cristo, nosotros vivimos una vida de constante desobediencia a Dios. De constante desobediencia, ya sea en pensamiento, ya sea en corazón, ya sea en acciones o en desacción. Lo que me refiero con eso es en no hacer lo que estamos llamados a hacer, ¿no? En una desobediencia activa o una desobediencia pasiva. Hago lo que no debo hacer o no hago lo que debo hacer. De todas formas, es quebrantar la ley. Perdón. Y me trae a la mente el libro de Daniel, ¿no? El libro de Daniel, capítulo 5, versículo 27, cuando tenemos al rey de Babilonia que está abusando
ha tenido el pueblo cautivo de Israel y ahora está desacrando los utensilios que se utilizan en el templo desde Jerusalén para su propia vanidad y placer y orgullo, etcétera. Y Dios escribe con una mano un mensaje. Y parte del mensaje dice lo siguiente en Daniel 5:27. Tequel ha sido pesado en la balanza y hallado falto de peso. Fíjate que es lo que tengo ahí en la pantalla, ¿no? Sí es culpable, pero su justicia no tiene peso. Nada de lo que él hizo o ha hecho tiene peso o valor alguno. Nada más pues, empezando recordando que somos pecadores, recordando que la Biblia dice que nosotros no podemos hacer nada bueno a los ojos de Dios, porque viene de un corazón perverso, viene de una naturaleza quebrantada, viene de un espíritu, una persona que está espiritualmente muerta. Entonces, cuando somos pesados, no hay justicia, no hay rectitud en nuestra vida. Por eso que dice, estás falto de peso. La balanza está inclinada a lo culpable. Mira lo que dice aquí en Isaías. Dice, todos nosotros somos como el inmundo y como trapo de inmundicia todas nuestras obras justas. Aunque hagamos algo bueno, en el sentido de, hay una persona que, no sé, está muriendo de hambre, tú le das alimentos, le ayudas a conseguir trabajo, le haces cosas buenas para esa persona. Aunque son actos buenos, no vienen de una persona que está en paz para con Dios, con un corazón amable, un corazón humilde, un corazón que está circuncidado para Cristo. Vienen de una naturaleza que está quebrantada, una imagen de Dios que está quebrantada, por lo tanto no son aceptables delante de Dios. Me viene a la mente Caín, cuando Caín trae una ofrenda, ¿no? Caín trae una ofrenda, ¿y qué pasó con esa ofrenda? No es aceptable, no fue aceptada a los ojos de Dios. ¿Por qué? Porque Caín tiene un corazón perverso, no le creía a Dios, hizo lo que él le daba la gana. Por eso trajo la ofrenda que no es aceptable a Dios. Sin embargo, Abel trajo la ofrenda aceptable a la que se supone que hubiese traído Caín. Y se nota y se revela la maldad de Caín en el acto siguiente que hace. Que como Dios no le acepta su ofrenda, lo que está en su corazón brota y mata a Abel. Tenemos que entender esto. No hay nada que nosotros podamos hacer fuera de Cristo, fuera de Dios, que sea aceptable para Dios. Absolutamente nada. Aún si mantuviésemos el 99.99999% de la ley, si mintiéramos aunque sea una sola vez, si tuviéramos aunque sea un solo pensamiento de lujuria, si me hubiese llevado de una tienda o de una casa, aunque sea un cosito de esto, de un pieza papel de esto, hemos quebrantado la ley. Y eso dice aquí en Santiago 2:10, porque cualquiera que guarda toda la ley, pero tropieza en un punto, se ha quedado culpable, se ha hecho culpable de todos. En otras palabras, cualquier ofensa para Dios es inmesurable, porque la ofensa va de acuerdo, ¿verdad?, hacia la gravedad del acto. Entonces, una ofensa contra un Dios que es soberano, justo, merece muerte y muerte eterna. Tengo un ejemplo aquí, dice, no es lo mismo robar un carrito de juguete, esos de Hot Wheels, que a lo mejor vale $1, que robar un Ferrari que vale a lo mejor $500,000, ¿no? Es un acto igual, en el sentido de que estamos robando dos artículos, pero hay uno que tiene más peso que otro, ¿no? Por lo tanto, el acto de robar un Ferrari tiene mayor ofensa que un acto de robar un Hot Wheel. Y por lo tanto lleva mayor castigo, ¿verdad? A lo mejor si yo me robo un Hot Wheel de $1, no voy ni a la cárcel. Me dan una nota o algo, me dan una fianza o una multa, no sé.
Pero si robo $500,000, la sentencia va a ser bien diferente por la gravedad de la ofensa. ¿Ok? So, de igual forma, nosotros quebrantar la ley y ofender a un Dios santo, eterno y puro, la ofensa es enorme y por su gravedad el castigo es inmesurable. So, de igual forma que Dios es eterno y la ofensa es gigante, la gravedad es eterna, el castigo es eterno. Por lo tanto, quebrantar aunque sea una ley, una sola vez en tu vida, es suficiente para estar una eternidad separado de Dios en un lago de azufre. ¿Okay? So, vemos que hay una gravedad aquí, ¿no? Hay un problema. Y es que nosotros solos, por nuestra cuenta, no tenemos esperanza. Por eso es que estamos dando esta clase, ¿no? Para que entiendan que la salvación y la esperanza está en Cristo Jesús. Fuera de Cristo Jesús no tenemos esperanza, estamos perdidos. Fuera de Cristo Jesús nos queda ocultarnos en la oscuridad para sentirnos cómodos, para que nuestros pecados nos sean expuestos, para que no nos juzguen y esperar castigo eterno, esperar nuestro juicio. Pero lo bueno es que hay esperanza. Lo bueno es que hay vida en Cristo Jesús. Lo bueno es que hay un evangelio, un mensaje de Dios que se llama las buenas nuevas, donde si tú crees a Dios en tu corazón y lo confiesas, ¿verdad? Lo confiesas, crees que Cristo es el Hijo de Dios y confiesas que resucitó entre los muertos y le crees a Dios, créele a Dios, serás salvo. Y todo esto que hemos estado hablando, no solamente hoy, sino en las clases pasadas, te va a aplicar a ti. Y ahora no vas a ser como estos que están sin esperanza, sino que vas a ser con esperanza. ¿Por qué esperanza? Porque a nosotros nuestros pecados ser borrados, ser declarados justos, ser hechos hijos de Dios, ser sellados por el Espíritu Santo. Cuando venga nuestra muerte, no tenemos que tenerle miedo al juicio, porque Cristo Jesús nos declaró justos, pagó nuestros pecados. Él es el justo y el que justifica. Por lo tanto, ya no hay miedo, sino una esperanza, saber de que en algún momento mi cuerpo va a ser glorificado, donde voy a estar en una eternidad con Cristo Jesús, con vida eterna junto al dador de la vida. No así si no estás en Cristo Jesús. Por eso es que estas clases son tan importantes, por eso es que ese mensaje es tan importante para que entendamos que en Cristo Jesús hay vida y fuera de Cristo Jesús no hay nada. Ahora bien, una persona que está en Cristo Jesús, la salvación en Cristo, la báscula cambia considerablemente. Antes la justicia estaba vacía y el pecado estaba lleno. Ahora el pecado está vacío y la justicia está llena. ¿Por qué? Porque Jesús al morir y nosotros venir a Cristo, todos sus actos de justicia, toda su obediencia activa, toda su obediencia pasiva, todo lo que hizo bueno, correcto, todos sus méritos de justicia son imputados sobre nosotros, son aplicados en nosotros. Esas son buenas noticias. Esas son buenas nuevas. Aquí sí hay esperanza. Aquí sí hay vida. Pero sin Cristo hay una triste realidad. Hay un triste futuro. Pero en Cristo hay alegría, hay gozo, hay salvación, hay vida. Sin importar lo que suceda alrededor nuestro. Lo que sucede alrededor nuestro no tiene nada que ver con esto. Puede haber guerra con Rusia, no puede haber guerra con Rusia. Puede haber buen trabajo, no hay trabajo. Nuestra salvación no cambia porque está garantizada por el dador de la vida, por el justo que justifica, por Dios Todopoderoso. Por lo tanto, nuestra alegría y nuestro gozo siempre va a estar ahí, porque mi gozo no depende de lo que suceda aquí, sino depende de Dios. Bien diferente la vida
Bien diferente la vida, depende cómo tú la estés viendo. Cuando hablamos de un juez, ¿verdad? Estamos hablando de justicia y sabemos que viene el juicio, ¿no? Porque la palabra misma lo dice, que el hombre está llamado a morir y después de la muerte, juicio. So, la pregunta es, cuando nos presentamos frente a un juez, ¿qué nos gustaría tener? ¿Qué clase de juez nos gustaría tener? Y si es un juez como se supone, ¿verdad? No un juez corrupto, etcétera, va a tener por lo menos estas características. Va a hacer valer la ley. La ley, hacer valer la ley es su profesión, es lo que se supone que haga. Va a hacer justicia, ¿verdad? Sus llamados van a ser justos. Sus sentencias van a ser justas, de acuerdo a la ley. Va a ser un juez intachable, no va a ser un juez corrupto, ni que se deja mover o influenciar para un lado o para el otro por políticas, etc. Y va a ser un juez que no tenga prejuicios. La sentencia va de acuerdo al acto y no importa si somos blancos o negros o asiáticos o whatever, no importa qué raza, qué color, no tiene prejuicios. Este es el tipo de juez que nosotros queremos o quisiéramos que existiese aquí en la tierra. Más aún, Dios es este tipo de juez. Un juez justo, un juez imparcial, un juez santo, un juez correcto, un juez que hace cumplir, hace valer la ley. Un juez que no tiene prejuicios, no importa si eres israelita o gentil, no importa, no hace diferencia porque no tiene prejuicios. Entonces, ese es el tipo de juez que vamos a tener. Ahora bien, en Romanos 3:21 habla un poco más de la justificación y quiero explicarlo para que podamos entenderlo, ¿no? Dice, pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada, ¿no? ¿Cómo se manifiesta la justicia de Dios? Pues los profetas, como dice más seguido, atestiguada por la ley y los profetas. La ley, el Antiguo Testamento y los profetas dicen, va a haber, la justicia de Dios va a ser manifestada. ¿Cómo va a ser manifestada? Porque Dios proveyó a Cristo. Se manifestó en Cristo, ¿verdad? Es el punto culminante, es Cristo, donde toda justicia va a ser hecha, ¿verdad? Y dice, la justicia de Dios por medio de la fe. Escuchemos esa palabra, ¿no? Esa frase, por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen. Sobre esa declaración de justicia, ese hacer de justicia, esa justificación es para todos los que creen, para todos los que tienen fe, ¿verdad? Y vuelvo a lo mismo, no hay distinción, porque no hay distinción, no es imparcial, no se deja persuadir. No hay distinción, judío o gentil, no importa. Pero cuantos todos pecaron, todos los seres humanos hemos pecado y no alcanzaron la gloria de Dios. Nuestro pecado hace un abismo entre lo que es Dios y nosotros, que es un abismo incruzable, no se puede cruzar. ¿Por qué? Porque eso es lo que hace el pecado. La desobediencia a Dios, lo que hace es un abismo, una nada que no permite que nosotros estemos en paz para con Dios y estemos con Dios. Pero siendo justificados, siendo declarados justos, y no nos cuesta nada porque dice que es gratuitamente, por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús. En Cristo Jesús somos redimidos. Cristo nos redime, nos paga, nos compra con algo que es más precioso que el oro y la plata, que es su sangre, ¿verdad? Y somos justificados, somos perdonados de nuestro pecado, declarados justos por su gracia a través de la fe. Por eso es que la palabra dice que somos salvos por gracia a través de la fe. Y eso es aplicado a nosotros gratuitamente por su beneplácito, ¿no? Le plació darnos esa gracia, esa misericordia. Decidió amarnos antes de la fundación del mundo y le plació enviar a su Hijo que tomara nuestro lugar en la cruz, que tomara nuestro lugar en la muerte,
para que nosotros pudiéramos ser declarados justos, ¿verdad? Por medio de la gracia, a través de la fe. Y mira lo que dice, sigue diciendo, a quien Dios exhibió públicamente. Recordamos lo que leímos anteriormente, ¿no? De la luz exhibe nuestros pecados y nos pone en vergüenza. Dios exhibe a Cristo en nuestro lugar para satisfacer, ¿verdad? La propiciación por su sangre a través de la fe, para satisfacer la ira de Dios que hemos generado nosotros por causa de nuestros pecados. Y esa satisfacción es aplicada a los que tienen fe en Cristo, ¿verdad? Por eso que dice sangre a través de la fe. Dice, como demostración de su justicia. Y seguimos leyendo hasta el final. Porque en su tolerancia, Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente para demostrar en ese tiempo su justicia, a fin de que Él, y esta es una frase bien importante y quiero que se la aprendan, Él, Dios, es justo, pero también es el que justifica al que tiene fe en Jesús. So, Dios es justo, pero eso no se queda ahí. Él hace la acción de declarar a los que tienen fe en Cristo Jesús, declararlos justos. Por lo tanto, si tú pones tu fe en Cristo Jesús, si tú lo que le crees en tu corazón que Él es el Hijo de Dios, que vivió una vida santa, pura, perfecta, que murió en la cruz por tus pecados, que resucitó el tercer día porque la muerte no lo pudo contener, que la muerte no lo pudo contener, ascendió al cielo y va a venir por nosotros, y tú crees eso en tu corazón, y lo confiesas con tu boca, serás salvo y serás justificado, como dice aquí la palabra de Dios. Y eso es lo que queremos enseñar, que hay esperanza en Cristo Jesús, que somos declarados justos en Cristo Jesús, porque Dios es bueno y nos da oportunidad de arrepentirnos una y otra vez. No pierdas tu oportunidad, no la pierdas. ¿Cómo podemos resumir todo esto? ¿Verdad? Algunos puntos importantes. Dios envía a Jesús, que es su único Hijo unigénito. Y quiero aclarar algo aquí. Cuando decimos el Hijo unigénito, no quiere decir que Jesús se convierte en Hijo de Dios al nacer de María. Absolutamente no. Jesús es el Hijo eterno de Dios. ¿Verdad? En la eternidad pasada Jesús era el Hijo de Dios. En la eternidad futura Jesús es el Hijo de Dios. ¿Verdad? No se convierte en el Hijo unigénito al nacer de María, simplemente toma carne, sin carne. Queda esa pequeña aclaración antes de seguir. Siendo enviado al mundo donde tomó carne humana, no hubo encarnación, y tomó nuestra naturaleza, y así se convirtió en nuestro representante y sustituto. ¿Verdad? Antes de Cristo teníamos un representante, se llamaba Adán. Era nuestra cabeza federal y heredamos lo que él obtuvo, pecado y muerte. Pero ahora, si ponemos nuestra fe en Cristo, ya Adán no es nuestra cabeza federal, ya Adán no es nuestro representante, ahora es Cristo Jesús. Y recibimos lo que Cristo Jesús obtuvo, que es vida, perdón, justicia, etc. Ahora bien, ¿por qué Cristo tuvo que encarnarse y tomar nuestro lugar? Porque nuestro representante perfecto tiene que ser como nosotros, tiene que ser un ser humano. Y Jesús le añade naturaleza humana, toma naturaleza humana y toma una voluntad humana en la persona de Cristo, donde ahora Él puede ser nuestro representante y no solamente nuestro representante, nuestro sustituto. Se pone en nuestro lugar. Por eso es que tenemos perdón de pecados en Cristo Jesús, porque Él es nuestro representante, nuestro sustituto perfecto, santo, puro, que se dio a sí mismo, nadie lo obligó. Se dio a sí mismo por amor al Padre y amor a nosotros. Vivió una vida perfecta, una vida justa, santa, guardó y cumplió todas las demandas de la ley del Antiguo Testamento, de los pactos y los profetas. Ese fue Cristo. Él es todo lo que Dios deseaba que la humanidad fuera, pero nosotros por nuestra desobediencia no fuimos así. Pero Cristo sí.
y Cristo cumplió. Ahora esa perfección es imputada sobre nosotros, esa justicia es imputada sobre nosotros al nosotros tener fe en Cristo Jesús. Por eso es que dicen que Él es el último Adán, el mejor Adán. Y ahora es nuestro representante. E intercede delante del Padre por nosotros. Amén. Puedo seguir siendo bendición tras bendición por el cual nosotros, que nosotros obtenemos al venir a Cristo. Me gusta este diagrama y se lo quise enseñar porque en la cruz, ¿verdad? Por lo que hizo Jesús, Jesús nos quita nuestro pecado, lo toma a Él y nos da su santidad. Jesús nos quita nuestra vergüenza y nos da su perfección. Jesús nos quita nuestra injusticia y nos da su justicia. Jesús nos quita nuestra culpa por nuestra desobediencia y nos da su inocencia. Jesús nos quita nuestro castigo y nos da el gozo de salvación y paz. Siempre hay un intercambio donde Cristo tiene que tomar todo lo malo de nosotros y nosotros tomamos todo lo bueno de Él. Si eso no es amor, yo no sé qué es. Cristo nos ama. Cristo ama al Padre. Y Cristo dio su vida por nosotros. Para que todo esto sucediera. Para que todo esto sucediera. Y todo esto lo podemos obtener en Cristo Jesús. ¿Qué hizo Jesús? Bueno, primera de Pedro 2:24 dice, y Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz. Él mismo tomó nuestra iniquidad, nuestra maldad, y la tomó y la llevó en la cruz. Por eso es que es una, ¿cómo digo? Es un castigo horrible lo que Cristo sufre. Porque está tomando toda la ira de Dios sobre todos nuestros pecados, de todas las personas que van a aceptar el nombre de Cristo. Y es puesta sobre Cristo. Cristo nunca había experimentado muerte humana. Cristo nunca había experimentado la ira de Dios sobre él, porque él era santo, justo y perfecto. Por eso cuando él ora, dice, Padre, si es posible que esta copa pase de mí, que así sea, pero no mi voluntad, sino la tuya. En su humanidad, Cristo no está experimentando todas estas cosas que sabe que le van a pasar y es tan mala que está sudando sangre. Pero como quiera lo hace por amor al Padre y amor a nosotros, para cumplir el plan de redención. Fíjate como dice Pedro, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas fuiste sanados. Estábamos muertos espiritualmente, pero ahora estamos vivos en Cristo, somos sanados, somos renovados, somos restaurados. Y después dice, al que no conoció pecado, Cristo no conoció pecado, santo, perfecto, le hizo pecado, nuestro pecado fue sobre él, para que fuéramos hechos nosotros los culpables, fuéramos hechos justicia, fuéramos inocentes, declarados justos delante de él. Y quiero seguir recalcando, no porque yo sea cristiano no voy a pecar jamás, no porque yo sea cristiano nunca voy a cometer un acto de injusticia, porque mientras vivamos en este mundo, en este cuerpo, voy a poder caer. Y si caigo, voy a pecar. Pero tengo un abogado bueno al lado del Padre, que intercede por mí y me promete que si yo me arrepiento, Él me perdona. Intercede por mí delante del Padre. Eso no me abre la puerta para pecar cuantas veces me dé la gana, ¿no? Pero me da la paz de saber de que si algún día pecase, si algún día desobedezco a Dios, puedo venir delante de mi Señor Jesús, pedirle perdón y mi relación puede ser restaurada. Eso es lo que hace Cristo. ¿Qué es la justificación? Resumiendo, la justificación es un estatus justo que se nos da. No la obtenemos, no la ganamos, no podemos hacer nada para vivirla, ¿no? Es algo que se nos da. Un estatus que está completamente sujeto a la justicia de Cristo. Por lo tanto, el que yo sea justificado, declarado justo, depende 100% de que mi salvación está en Cristo, de que yo esté en Cristo. Si Cristo no está en mí y yo en Él, de nada vale.
¿Cómo se atribuye esto a nosotros, verdad? Y ya creo que sabemos que no es por obra, pero por todo lo que hemos hablado referente a ese tema. Dice, este es un pronunciamiento judicial. Es algo judicial declarado en el trono de Dios, donde viene de parte de Dios esta declaración. Entonces, unilateral. ¿No? Que Dios nos ha dado gratuitamente, por eso tengo los regalos, ¿no?, en la mano, para que hagan la conexión. Es un regalo que nos da gratuitamente por gracia a través de la fe. Y Él se complace en darlo por su buen plácito, ¿no? Y esto es aparte de cualquier buena obra que hayamos hecho o podamos hacer en un futuro. No se trata de que Dios vio que yo voy a hacer X o Y cosa en el futuro y ahora me va a salvar para... No, no se trata de eso. Él nos aceptó y nos recibió así, tal y como éramos. Nos amó así. Por eso la palabra dice, no es que nosotros amemos a Dios, es que Él nos amó primero. Esto es la justificación. Somos declarados justos por el amor de Dios, por su gracia, por su misericordia, por el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Ahora, ¿qué realmente significa ser adoptados en Cristo Jesús? Ya hablamos de la justificación, ahora vamos a hablar de la adopción en Cristo. ¿Qué realmente significa ser adoptados en Cristo Jesús? ¿Y cómo es eso de que ahora soy hijo de Dios? Es una excelente pregunta que tenemos que hacernos. ¿Cómo funciona eso? Hablamos de hijos de Dios, escuchamos la frase, todos somos hijos de Dios. Eso no es correcto. Esa frase no es correcta. Yo quiero, uno de los propósitos que yo quiero de esta clase hoy es que te lleven en la mente y puedas entender por qué. No todos somos hijos de Dios. Todos somos creados por Dios. 100% cierto. ¿Qué quiere decir eso? Que todo ser humano que vive, vivió y ha existido y existirá, es una criatura de Dios. Es una creación de Dios. Ahora bien, solo los que vengan a Cristo por medio de la fe van a ser declarados hijos de Dios, van a ser adoptados en Cristo Jesús. ¿Okay? Vamos a tener en el mundo una división de personas. Vamos a tener las criaturas de Dios, lo que Dios creó, y vamos a tener los que Dios creó, pero adoptó en Cristo Jesús. Ya no son criaturas, ahora son hijos. ¿Okay? El Catecismo de 1689 dice, la adopción es un acto de la gracia gratuita de Dios, por la cual somos recibidos en el grupo de los hijos de Dios y tenemos derecho a todos los privilegios de los hijos de Dios. Y esto es lo más hermoso de todo esto, porque no es que Dios nos declara, ok, ahora ustedes van a ser justos, les voy a borrar sus pecados, y se fue y nos dejó ahí. No, Dios nos perdona, Dios nos declara justos, pero nos abraza como hijos e hijas y nos recibe en su casa, nos da todo privilegio de un hijo, nos da heredad, nos da autoridad, todo junto con Cristo, ¿verdad? Y es importante entender eso. ¿Qué dice Pablo en Efesios? Dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de él, en amor nos predestinó para adopción como hijos para sí mismo mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad. ¿Qué quiere decir esto? Que desde antes de la fundación del mundo ya Él nos había predestinado, nos había escogido, nos amó y nos ama hasta el día de hoy, nos seguirá amando porque Dios no cambia. ¿Y nos predestinó para qué? Ser adoptados en Cristo Jesús. Al venir a fe en Cristo Jesús, nos recibe como hijos e hijas. La adopción es este beneficio de estar unidos al Hijo de Dios, a través de la cual compartimos su filiación, ¿verdad? Su relación con el Padre. Por eso es que ahora Dios Padre, nuestro Padre, nos convertimos en hijos amados de Dios y disfrutamos de todos los privilegios y derechos de ser incluidos en la familia de Dios. ¿Okay? Para poderlo de otro punto de vista,
ahora pasó la muerte de la reina Elizabeth II, ¿no? Sobre el tema de la realeza inglesa es grande, está de moda. Y vemos que la reina tenía dos nietos, los hijos de la princesa Diana. Y esos dos nietos son parte de la familia real de Inglaterra. Ahora, esos dos nietos se casan con dos mujeres y ahora estas dos mujeres, al casarse, llegan a ser parte de la familia real, con todos los títulos y privilegios que eso requiere. Ahora tienen heredad, ahora tienen seguridad, ahora tienen todo lo que todo lo que los nietos de la reina tenían, ahora ellas son partícipes de esa, porque fueron añadidas a la familia al momento del matrimonio. De igual forma, nosotros somos añadidos a la familia de Dios por medio de Cristo Jesús, al nosotros creer en Cristo Jesús. Por eso es que Jesús es el novio y la iglesia es la novia. Viene una unidad inseparable y somos recibidos en la familia. Tenemos un beneficio increíble. Ni siquiera los ángeles de Dios, estoy hablando de los buenos, no los que no se comportan mal, han sido llamados hijos de Dios. No somos nosotros que hemos recibido ese privilegio de ser hijos de Dios, de pertenecer a la familia real del cielo. Eso es un beneficio increíble, increíble. En Gálatas dice, pero cuando vino la plenitud del tiempo, ¿no? En el momento apropiado, el momento perfecto para que Jesucristo viniera al mundo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley, ¿verdad? ¿Para qué? Para que recibiéramos la adopción de hijos. No solamente nos redimió, no solamente nos limpió de pecado, no solamente nos justificó, sino que nos adoptó. Y porque sois hijos, Dios ha enviado el Espíritu de Dios en nuestros corazones clamando, Abba Padre. Abba Padre. Tenemos el Espíritu Santo de Dios al venir a Cristo. Eso es garantía de que somos hijos de Dios. Eso es garantía de todo lo que hemos hablado en las últimas 4 clases. En Romanos dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, ¿verdad? Que caminamos en el Espíritu, los tales son hijos de Dios. Si tú tienes el Espíritu Santo y has puesto tu fe en Cristo y te has arrepentido de tus pecados y estás caminando en el Espíritu y en verdad, tú eres hijo de Dios o hija de Dios. Dice, pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que habéis recibido un espíritu de adopción como hijo, por el cual clamamos Abba Padre. Y dice, el Espíritu mismo da testimonio de nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Cuando nosotros venimos a Cristo, recibimos el Espíritu Santo, ¿no? Somos sellados por el Espíritu Santo, recibimos un certificado de adopción espiritual. Y como dijimos anteriormente, la adopción y la salvación no es final y firme, pero lo vamos a experimentar en su plenitud al momento de la glorificación. Pero mientras tanto estamos esperando el ser glorificado, el ser adoptado final y firme, donde podamos en su plenitud, mejor dicho, para poder estar en la presencia de nuestro Padre Celestial, en la presencia de nuestro hermano mayor Jesucristo, en la presencia del Espíritu Santo y los ángeles. ¿Qué esperamos nosotros? Según Romanos 8, 22 al 23. La creación va a ser redimida. Esperamos que la creación sea redimida. Todo el mundo, todo el planeta va a ser restaurado y redimido. Que los creyentes seamos redimidos, ¿no? Cristo no va a regresar a este planeta a buscar la iglesia hasta tanto el último escogido crea en él, venga Dios. La finalización del proceso de adopción, que es lo que estaba hablando anteriormente, esa finalización donde seremos glorificados y estaremos juntos con Dios cara a cara por siempre y para siempre. Y esperamos la heredad de la tierra. La tierra la creación se le fue entregada a Jesús y por lo tanto somos coherederos junto con él.
somos hermanos y hijos, ¿verdad? Y en Hebreos dice, por tanto, el que santifica como los que son santificados son de un solo Padre. Y eso es bien importante, porque Jesús es el que santifica y nosotros somos los que somos santificados. Y ahora dice la palabra que somos de un solo Padre. Somos adoptados. Dice, por lo cual Él, ya sea Cristo, ¿verdad? No se avergüenza de llamarnos hermanos. Tenemos que tener en cuenta dos cosas. Perdón. Cristo es Dios, Rey de Reyes, Señor de Señores, sumo sacerdote, el encargado y el general, el rey encargado de toda la potestad de los huéspedes celestiales, de todo el ejército celestial, pero a la misma vez nuestro hermano. Hay una relación íntima, hay una relación de familia, hay una relación de amor inseparable, perdón eterno, de hermandad increíble. No tenemos un Dios indiferente, no tenemos un Dios distante, tenemos un Dios familiar, un Dios de amor, un Dios de unidad. Somos corregentes junto con Cristo, ¿verdad? Somos hijos del Dios Altísimo, hermanos junto con Cristo, coherederos con Cristo y también somos corregentes, ¿verdad? Corregente significa que tiene o ejerce regencia o gobierno conjuntamente con otra persona. Y eso es lo que la palabra dice, ¿verdad? Dice, o no sabéis que los santos han de juzgar el mundo, ¿verdad? Estaremos con Cristo juzgando y gobernando este planeta ya cuando venga el proceso de glorificación. El ser cristiano es ser un hijo de Dios. Y esto es lo que quería enfatizarle al principio de que empezamos a hablar del tema de adopción. No todo el mundo es un hijo de Dios, solamente los que vienen a Cristo por medio de la fe. Los demás son criaturas de Dios porque son creados por Dios, pero no son hijos de Dios. Y dice, pero a todos los que le recibieron, ¿verdad? Los que le reciben, los que creen en Él, los que obedecen su palabra, les dio el derecho, ¿verdad? Es algo que se les otorga, no que lo teníamos, es que se nos otorga el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Es decir, a los que creyeron en su nombre, que no nacieron de sangre, ni de voluntad de la carne, ni de voluntad del hombre, sino de voluntad de Dios. O estas personas que han sido escogidas, que han sido llamadas, que han sido regeneradas, que les han dado el don, don espiritual de la fe y del arrepentimiento. Vienen a Cristo, se arrepienten, creen, confiesan, viven para Cristo. Y eso hace que sean recibidos en Cristo, sean declarados santos, sean declarados justos y sean adoptados en Jesús. Y ahora pueden ser hijos de Dios. No por voluntad de nosotros, del hombre, o del ser humano, sino por voluntad de Dios. Por eso es que dice, estos no nacieron de sangre ni de carne, pues no nacieron de sangre ni de la voluntad de carne. O sea, no se trata de lo que nosotros queríamos, se trata de la voluntad de Dios. Es un regalo de Dios para lo que Él le plazca. Claro, al momento de creer, ¿no? Tenemos que venir a fe en Cristo Jesús. Tenemos que venir a fe en Cristo Jesús. Pensando en la adopción, ¿qué podemos decir de la adopción? Podemos decir lo siguiente. La adopción nos conecta con Dios de una manera diferente a las declaraciones de estatus y crédito como justificación. La adopción entra en la unión y conexión que tenemos con Dios y nos une a las innumerables bendiciones y beneficios que no se le otorgan a alguien que existe fuera de la familia. Este es un resumen sencillo de lo que es la adopción y lo que está pasando, ¿no? Es una declaración, es una unión, es una conexión que tenemos con Dios, pero no solamente con Dios, sino con todas las innumerables bendiciones y beneficios que solamente le pertenecen a la familia. Los que están fuera de la familia no tienen esos beneficios, pero los que estamos en la familia de Dios, sí. Por eso es importante que
Si aún no te has arrepentido y si aún no has puesto tu fe en Dios, pon tu fe en Dios. Cree que Jesús es el Hijo de Dios. Cree que vivió una vida santa. Cree que murió en la cruz por tus pecados. Cree que resucitó porque es santo y no tenía pecado. Y la muerte no lo pudo contener. Cree que no solamente resucitó, sino que 40 días más tarde ascendió al cielo. Cree en Él. Créele a Él. No me creas a mí, cree lo que dice su palabra. Créele a Él. Porque sin Él no tienes ninguna de estas bendiciones, pero con Él lo tienes todo. Con Cristo no te falta nada. Pensando en la adopción, dice, mirad cuán gran amor nos ha otorgado el Padre, ¿verdad? El Padre, el Dios Padre, para que seamos llamados hijos de Dios, ¿verdad? Porque es algo que Él nos otorga por medio de la adopción en Cristo Jesús. Y eso somos. Eso dice Juan, eso somos. Si estamos en Cristo, eso somos, hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce. Y porque no le conoció a Él. ¿Qué está diciendo esto acerca de Dios? Es bien sencillo. Dios es amor. Y nos amó tanto que decidió salvarnos, comprarnos con la sangre de Jesucristo y adoptarnos como familia eterna en Cristo Jesús. Dios es amor. Dios es amor. Y Dios nos ama y lo demuestra. No solamente lo dice, no solamente lo escribe en su palabra, sino lo demuestra con acción. Con acción. ¿Qué quiero que te lleves en el día de hoy? Quisiera que te recordaras de todo, pero si no, acuérdate de estos puntos importantes. Jesús vivió una vida santa, perfecta y llena de justicia. Una vida perfecta y por esa vida santa, perfecta y llena de justicia es que nosotros no solamente podemos ser salvos, sino somos declarados justos. A nosotros estar en Cristo y su justicia, Cristo, su justicia es imputada sobre nosotros y ahora somos declarados justos. Al estar en Cristo Jesús, a través de la fe, nosotros somos declarados justos. Su justicia es imputada sobre nosotros. Ya no hay más pecado en mí. Ya no hay más injusticia en mí. Y cuando Dios me ve una persona santa, una persona justa, porque ve a su Hijo en mí. Dios es amor y de acuerdo a su santa voluntad nos escogió para que fuéramos adoptados en Cristo Jesús. No hay nada que nosotros hiciéramos, no hay nada que nosotros no nos merecemos, no nos merecemos nada. Pero por su inmesurable amor y por su beneplácita voluntad, simplemente decidió perdonarnos, escogernos, redimirnos, pagar nuestro precio, justificarnos y hacernos hijos e hijas. No solo estamos libres de pecado y somos declarados justos, sino que ahora tenemos una familia nueva, porque ahora tenemos Dios como Padre, Jesús como nuestro hermano mayor, y cada creyente en el mundo entero, de eternidad pasada, eternidad futura, son nuestra familia. Somos una familia unida en un solo espíritu, bajo un solo Dios, por siempre y para siempre. Y participamos en lo que es más precioso para Jesús, que es una relación con el Padre. Tenemos una relación con el Padre, tenemos unión, ya no hay enemistad, ya no hay separación. Ahora en Cristo hay paz, hay unión, no hay división, no hay abismo, hay unión, hay unión. Espero que hayan podido entender la importancia de lo que es la justificación para nuestras vidas y la bendición de lo que es la adopción, lo que ahora somos parte de la familia real, la familia de Dios, la familia santa, la familia eterna, que tenemos familiar en el cielo y tenemos familiar en todo el globo terráqueo. Y que algún día vamos a gozarnos cada día más unidos cuando nuestros cuerpos sean glorificados, cuando vengamos a Cristo Jesús por siempre y para siempre en Él. Espero que haya sido de bendición y quédate en línea porque ya pronto vamos a hacer la clase número 6. Que Dios te bendiga. Hasta luego.